Es algo que sentimos bastante que es algo que Dios, es como si fuese un evangelio puro para ser encontrado y está accesible a través de eso, de casa de oración. Hace como 1 año y medio, no sé si ya van a ser 2 años, nosotros fuimos a una iglesia que se llama Upper Room en Dallas, Texas. Y nosotros lo que experimentamos en ese lugar fue tan increíble, fue como su presencia tan palpable que nosotros dijimos, ¿qué es lo que ellos tienen? ¿Qué es? O sea, quisimos como que agarrar ese código, ese secreto, no sé. Y cuando nosotros empezamos a investigar o a preguntar, era eso precisamente, casa de oración. Ellos empezaron a hacer como un lugar para Dios en su iglesia o en lo que podríamos llamar, todavía ni siquiera una iglesia. Hicieron ese espacio, ese lugar para Dios y era simplemente orar y adorar a Dios. Y es como que volver totalmente a lo básico, a lo simple, y es a donde Dios nos quiere llevar. Es a donde sentimos que Dios quiere realmente, que donde empezó todo quiere volvernos a llevar, al inicio. Y es como que nos hemos enredado tanto que ahora nos es un poco difícil desaprender todo, ¿no? Pero estamos en ese proceso, en esa jornada, y queremos seguir haciendo eso, queremos seguir desaprendiendo y reaprendiendo la simplicidad. Entonces, yo no sé quiénes tienen Biblia nueva especialmente, estrenando. Isaías, vamos primero a Isaías 56 del 6 al 7. Lo que Dios quiere es que nosotros como casas de Él nos responsabilicemos de ser esa casa de oración donde Jesús no solo quiera visitar, sino quedarse y habitar. Isaías 56 del 6 al 7 dice: también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y en Mateo, pueden tener ahí Mateo 21 del 13 al 22, pero el 13 específicamente dice: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Hoy quiero que cambies tu forma de verte como hijo de Dios, porque muchas veces estamos diciendo, eso de casa de oración y que predican de que vamos a hacer un lugar para Dios, pues deja que los líderes, que los pastores, que los que están a cargo se hagan cargo de eso. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Pero entonces aquí dice: bendeciré a los que se comprometan con el Señor. Dios quiere responsabilizarte a ti como su hijo, de que te comprometas con el Señor. Quiere que tú seas su casa de oración. Dice: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Dice: yo aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. Quiero que dejes de pensar que esta palabra es solamente para aquellos que están en liderazgo, para aquellos que están en algún cargo eclesiástico, yo qué sé, y que empieces a verte a ti como esa casa de oración, como esa casa que Dios quiere vivir. Dios quiere no solo visitar y que tener un encuentro contigo los domingos, sino que quiere quedarse contigo todos los días, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu cocina, bañando a tus hijos, en tu negocio, donde sea que tú estés. Dios quiere que lo lleves, que te responsabilices. Dios quiere quiero que pienses en ti como ahora mismo que hay un espejo de frente de ti y que tú te veas y pienses: Dios quiere usar a esta persona. Dios quiere usar a esta persona que está en el espejo, y que no te veas menos
o más o lejano, sino que te veas como ese hijo de Dios. Si tú has creído en Dios como tu Rey y Salvador, aquel que se levantó de los muertos y que viene pronto, tú eres su hijo. Y Dios quiere que te responsabilices tú como ser esa casa de oración, ese hijo que lo lleva a su padre donde quiera que está. Hace como más o menos en noviembre del año pasado, Dios me dio una palabra y a una pregunta que yo le hacía, yo decía: Dios, ¿qué tú quieres para esta casa? ¿Qué tú quieres para esta casa, para el grupo Alabanza? Y fue bien específica su respuesta. Y quiero que empieces a verte y a identificarte en cada una de las cosas que esas categorías, digamos. Porque Dios me dijo que Él quiere restaurarnos en la falta de confianza. Yo no sé si hay alguien aquí que le falta confianza, que necesita que su confianza sea restaurada. Quiere restaurar corazones rotos, lastimados, heridos. Quiere restaurar los espíritus decaídos, un espíritu decaído que ha perdido su primer amor, que está desanimado, deprimido. Él desea también que te consagres, y ahorita vamos a ver bien qué significa eso. Y Él dijo: quiero levantar adoradores desde cero. Todo eso me contestó tan específico a esa pregunta. Y ahora yo lo que veo es esto. Si ustedes ven, no hay grupo de alabanza. Pero entonces esto es lo que pasa. Todos ustedes son esos adoradores de los que Dios está hablando. Y ahora es lo que yo siento que esa palabra realmente ha sido para toda la iglesia. Porque sí hay un llamado específico para la música. Hay alguien específico que tal vez puede entonar más o puede tocar un instrumento o tiene la facilidad. Pero todos realmente somos adoradores. Todos hemos sido llamados para adorar a nuestro Dios. Entonces, cuando hablas de alabanza y adoración, realmente todos somos adoradores. Y Dios quiere restaurar tu falta de confianza, restaurar tu corazón roto o lastimado, herido. Quiere restaurar un espíritu que ha perdido su primer amor, que está desanimado, y quiere que te consagres. Y ahí es donde hay un énfasis muy específico, porque hay una falta tan grande de consagración. Hay una falta tan grande de un pueblo santo. Y Apocalipsis 21 habla de una novia, que lo estábamos viendo el otro día, y decía: una novia blanca. Y es un vestido blanco. Ahora, tú dices: pero eso de santidad, eso de consagrar, no sé, ¿alguien sabe qué es consagrar? Consagrarse o consagrarnos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué cosa? Predicarse. Dedicarse. Consagrarse es como ser apartado. Vamos a 1 de Pedro 2, del 4 al 5, porque quiero que vean esto. Es una palabra tan poderosa que Dios nos ha dado y que muchas veces necesitamos verlo en su palabra para poder recibir eso, como cada quien verlo con nuestros propios ojos, pues. Es 1 de Pedro 2, 5. Primera de Pedro 2, 5. Sí, solo 5, perdón. Dice: y no sé qué, bueno, yo tengo una versión, creo es. Dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues es la piedra viva, que la gente despreció. Pero dice esto: pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales
y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agrada. Dice en la Nueva Traducción Viviente: y ustedes son esas piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Son sacerdotes santos. Por medio de Jesucristo, ustedes son sacerdotes santos. Ustedes, está hablando de nosotros. Y dice, cada uno son piedra que edifica el templo de Dios. Hay algo impresionante que siento yo que Dios está hablando a su pueblo, que Él quiere que nos activemos. Quiere que nos activemos como esas piedras vivas. Somos sacerdotes santos. Ahora, cuando tú te imaginas santo, la palabra consagrado, santo, a veces se nos hace como, solo Dios es santo, ¿no? Solo Dios es perfecto, solo Dios es libre de toda culpa. ¿Hay alguien aquí que sea libre de toda culpa? Que tire la primera piedra. Tal vez solo Ryan, pero pues ni tampoco, porque todos nacemos en pecado. Ya ni él alcanzó a tirar la primera piedra. Ahí me va a aventar la leche. Pero entonces dice, por medio de Jesucristo. Jesús se pone entre tú y Dios, entre ti y Dios, ¿sí? Y a pesar de tu pecado, dice, yo ya pagué por él. Él es justificado. Él es justificado, pero no por eso entonces nosotros vamos a abusar de esa gracia, ¿verdad? No vamos a abusar de esa gracia, porque entonces tú vas a hacer lo que tú quieres, porque dices, Dios ya me justificó, Dios ya pagó por mí, Dios ya. Ahora, Dios es un Dios justo, y hay algo que se llama el temor de Dios. Y hay personas que dicen, yo caí en pecado porque amaba tanto a Dios, pero no tenía el temor a Dios. Es diferente. Y el temor no se refiere a que tengas miedo de Él. El temor es un temor que tiene que venir de una reverencia. O sea, Él es Dios. Que les digo, lean Apocalipsis 4 porque dice, su trono está lleno completamente de majestuosidad, que te describe ahí todo lo que te describe. Solamente dice, se parece a un arco iris, se parece a unas piedras de jade. Ni siquiera sabe la persona cómo describir esa grandeza y majestuosidad que hay en el cielo. Y ese es el temor que nos falta muchas veces, como recibir de parte de Dios. Dices, no quiero tenerte miedo, quiero tenerte temor. Un temor que me ayude a no pecar. Juan 14:21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Hace tiempo que fue el Día del Amor y la Amistad, Zoe decía, yo le voy a hacer a Dios un corazoncito y le voy a poner como sprinkles y no sé qué, y ese va a ser para Jesús. Y yo le decía, ¿sabes qué le agrada más a Jesús que ese corazón con los sprinkles? Que le obedezcas. Como padres, nosotros queremos más que nuestros hijos nos obedezcan a que nos hagan una craft, ¿verdad? A Dios le gusta que sus hijos le obedezcan. Ahora, 1 Pedro 2:9 también viene esta, promesa tan grande, tan bonita. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Una nación santa. Es lo que tú eres. Eres una nación santa. Y luego el 11 dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Por más que les acusen de actuar mal, no van a tener más que una conducta honorable. Una vez que tú entras al redil de Dios, una vez que tú dices, ok, Dios, I'm in, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, algo tiene que cambiar. Yo no sé, cuando si has tenido ese momento de conversión, cuando tú dijiste, ok, Dios, yo te voy a seguir y no hay lugar para atrás, y ¿qué pasó en ti?
Y algunos me dicen que fue instantáneo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí instantáneamente, empecé a tirar todos mis discos. En ese momento todavía había discos y había cassettes. Y yo tenía... Y me acuerdo que pues toda mi familia, yo fui la primera que empecé a ir a la iglesia, que dije, Dios, yo me rindo a ti, me rindo mi vida. Y mi hermana tenía muchos discos también, y yo tenía muchos discos de música pues mundana, de disco y no sé qué. Y ella como de rock and roll, muy pesado, muy feo. Y yo me acuerdo que yo rompí todos mis discos, yo los partí a la mitad, los pisé y los tiré. Pero entonces fui a su cuarto y le agarré sus discos. Ella hasta ahorita todavía se acuerda de eso. Me dice, ¿te acuerdas cuando a fuerza me querías convertir y me tiraste todos mis discos? Los tiré a la basura. Le tiré todos sus discos, tiré todo. Y eso fue algo así, instantáneo. Y dije, no más música que no adore a Dios. No más música que no tienen, no sé si tienen la idea de la influencia tan grande que la música es. Cambia nuestro mood, ¿cómo se dice? Nuestro estado de ánimo. Yo me acuerdo, en ese tiempo, mi hermana todavía seguía con otros discos y yo estaba dormida. Cuando estaba dormida, ella tenía una canción de un grupo cristiano, se llamaba Demon Hunter, y ella decía que eran cristianos, no sé, pero empecé yo a soñar con demonios. En el momento que esa canción estaba reproduciéndose, y en mi cabeza estaba escuchando esa ¿cómo se dice? Canción. En mi subconsciente estaba como procesando esa canción y estaba siendo perseguida por demonios. Yo me desperté así. Y supe como que fue luego la canción. Dios me dijo, es la canción. O sea, la influencia tan grande que la música tiene. Wow, de veras, no escucharía muchas de las cosas que hay afuera. Incluso tengo uno que tener mucho cuidado, incluso con la música cristiana hoy en día, porque yo escuchaba, pues ya se convirtió en un género. Worship ya es un género y nunca debió ser un género. Worship es worship. Adoración es adoración. Y ya se convirtió tú buscas música worship, ya se convirtió en un género. Entonces, algo tiene que cambiar, ¿no? No podemos seguir igual. Cuando yo tenía 11 años, yo me acuerdo que era bien ratera. Empecé con una adicción a los Ataris. No sé si se acuerdan qué son los Ataris, ¿cómo se dice? Consolas, ¿no? Videojuegos, sí. Son videojuegos, pero en ese tiempo le llamábamos Ataris. Hay que hacer el meme, los Ataris, porque ya no hay. Pero en ese tiempo eran las tiendas, las tienditas de conveniencia, o las tiendas como digamos $1 o yo qué sé ahorita aquí. Las maquinitas, ándale. Y yo me acuerdo que yo tenía 11 años, pero cada feriecita que me sobraba, cada cosa, o sea, yo lo gastaba en las maquinitas, me iba a gastar el dinero del pan, pero yo luego ya no era suficiente, ¿no? Porque pues cuando tienes una adicción tú buscas de todos lados, y yo me acuerdo que empecé a robar. Y nosotros vivíamos en la casa de mi abuelita, y mi abuelita tiene como 11 hijos, bueno, tiene 11 hijos. Y entonces mis tías, todas trabajaban, siempre tenían mucha feriecita en sus bolsas. Yo iba y les buscaba dinero de sus bolsas. Y siempre estaban como, descuidadas, pues no había nadie que hiciera eso. Y me acuerdo que así pasó el tiempo. Y siempre se les andaba perdiendo dinero. Pero no sabían quién era y nunca se imaginaban que fuera yo. Entonces yo tenía un tío que era bien tremendo y recuerdo que le echaban la culpa a él siempre y yo bien calladita. Y entonces un día pues me cacharon y me confrontaron, y yo de allí, de ser ladrona, me pasé a mentirosa, porque yo después ya no dije que sí fui yo, sino que una cosa llevó a la otra. Entonces me confrontan y yo yo no fui, pero pues tuve que dejar de hacer eso porque ya me habían cachado, ya no tenía de dónde sacar. Como entre los 12 y 13 años, yo
ya después se convirtió en la mentira. Y me acuerdo, yo no sé por qué razón, ahora lo trato de pensar, yo pienso que era la fascinación de contar historias que no eran reales, pero yo empecé a hacerme bien mentirosa. Y era bien mentirosa al punto de que mi mamá se dio cuenta que yo estaba diciendo muchas mentiras. Y ella me empezó a confrontar, y dijo, pero ¿qué tienes que ser mentirosa? No tienes que ser mentirosa. Y me acuerdo que cada vez que una de esas veces, yo estaba contándole algo a mi abuela, y saben, las abuelas son de lo más hermoso, que siempre pues sus nietos son los mejores, ¿no? Y yo me acuerdo que mi abuela estaba bien entretenida con mi historia, pero esa historia sí era verdadera. Y entonces llega mi mamá, interrumpe inmediatamente y dice, no le creas nada, es bien mentirosa esa muchacha ya, no, es puras mentiras todo lo que dice. Yo, pero sí es cierto. No, no es cierto, es bien mentirosa. Entonces mi mamá cada vez que tenía la oportunidad me echaba de cabeza con cada persona para como darme una lección, pienso yo, de que dejara de mentir. Pero yo no podía dejar de mentir, y por más que yo trataba, ya después como que quería, pero no podía. Y era una adicción también, eso de mentir. Y yo no sé si a alguien aquí le ha pasado o está lidiando todavía con eso, pero es difícil salir de las ataduras. Esos ya se vuelven ataduras. Yo siento que era como una fantasía, porque después uno termina creyéndose sus propias mentiras. Y lo que pasa es que ya no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. A ver, espérate, ¿esto sí era verdad o no? Y pasaron los años así, ¿verdad? O sea, cuando yo tenía unos 17 años, y esto es lo último que les comento, pero estoy sacando todos mis trapitos al sol. Yo tenía unos 17 años y un miembro de mi familia, muy cercano a mí, yo amaba a esta persona. Yo pienso que ella lo quiso hacer como una buena razón, por una mentalidad bien mexicana que dice de que pues tienes que saber todo, tienes que saber todo. Y me acuerdo que me llevó a mí y a otra persona y a sus amigas y nos llevó a ver una película de adultos. Yo nunca había visto pues nada de eso, tenía 17 años. Y cuando llegamos a la casa de esa persona, de esa amiga de ella, y pusieron eso, y de verdad fue bien traumático porque, no sé, fue algo que yo puedo ver todavía esa imagen o esas imágenes en mi cabeza. O sea, esas imágenes jamás han dejado mi cabeza. Y para empezar, era algo bastante anormal, o sea, no era natural. El tipo ¿cómo se dice? Imágenes que estaban pasando en esa película. Y fue algo muy asqueroso, la verdad. Pero hace apenas unos meses atrás, o en oración aquí, Dios me reveló que cuando yo estuve en ese lugar, en esa película de pornografía, algo se desató y hubo un espíritu familiar que entró. Y fue lo que pasó. Y Dios me reveló detalle por detalle. Lo que pasó fue que a esa persona con la que yo fui a ver esa película había tenido una situación traumática de abuso sexual. Ese espíritu que estuvo allí en ese momento cuando pasó esa situación traumática estaba ahí y fue traspasado hacia mí cuando estuve presente en esa película pornográfica. Y esos se llaman espíritus familiares, es decir, esos espíritus son enviados por el demonio y están constantemente en tu familia buscando. Hace no mucho yo oré por alguien que estaba lidiando con un espíritu de suicidio. Y cuando yo oré por esa persona, pude ver ese demonio tan grande que estaba encima de
de esa persona. Y Dios me dijo, ese espíritu ha estado en esa familia y ya mató personas, ya mató a alguien. Son espíritus que están ahí buscando cualquier pequeña rendija para agarrar algo de ti, para agarrar tu pierna, para agarrar tu... Y ese espíritu que entró, porque uno no se da cuenta, uno ve y dice, es algo traumático, sí, físicamente, emocionalmente, pero tú no te das cuenta el impacto espiritual que puede haber. Y cada vez que te pones a ver pornografía, cada vez que vuelves a pecar en mentira, cada vez que cometes cualquier, es algo espiritual está pasando. Entonces Dios me reveló, eso te ha seguido y te siguió por años. Y es algo que se pasó, y no es de que se mete el espíritu necesariamente, pero está oprimiéndote. ¿Qué es lo que pasa? Hace poquito yo les comentaba el miércoles que hay satanistas que van en la noche y yo no sé si saben esto, es como los que practican mucho yoga y eso, llegan a un nivel en el que su espíritu puede salir de su cuerpo, pueden volar en la noche. Ellos van a los vecindarios de los cristianos específicamente a poner opresión. A poner opresión específicamente en los niños, pensamientos de lujuria, pensamientos de miedo, pensamientos, y dicen, no podemos pasar, nunca podemos cruzar cuando hay cristianos en oración. Hay un domo que los cubre a los niños, hay un domo que cubre sus casas, y es frustrante cuando regresamos con Satanás y no podemos traerle respuesta, no podemos traerle resultados porque esos cristianos están orando. Pero hay algo que tú tienes que ser como bien aware, como bien despierto, alerta, y ser revelado por parte de Dios. Aparte de la oración, es echar fuera eso, y desatar, es como quitar esas cadenas que te fueron atadas en el momento, porque muchas veces tú presencias unos niños, yo lo presencié cuando estaba en preparatoria jugando Ouija, y tú piensas, yo no participé. El hecho de que tú estés presente, algo pasa en ti espiritualmente. Todo eso. Para terminar con a los 17 años que pasó esto, dejé eso, estaba muy molesta, pero pues ya pasó y no me di cuenta. Pero después, poco después, empecé a tener muchísima batalla de impureza espiritual. Y yo no sé si fue algo que ya, venía, o si fue en ese momento que algo se abrió y de mentir, robar, todo eso después era ese espíritu de impureza sexual. Ahora, ese espíritu, yo sé, había estado en mi familia por generaciones. Yo estoy diciendo generaciones, porque yo sé lo que pasó generaciones anteriores a mí, generaciones de impureza sexual. Esos espíritus han estado ahí. Entonces yo tuve que lidiar con ese espíritu de impureza por muchos años. Primera de Corintios 6:12 dice: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Cuando tú no tienes dominio propio, cuando tú ya dices, esto no lo puedo dejar, es que tú eres un esclavo. Cuando tú dices, de verdad yo no puedo dejar de tener esos pensamientos, de mentir, de robar, de cometer masturbación, de ver pornografía, de ver mujeres, hombres con lujuria, algo que no puedes dejar de hacer, eres esclavo. Eres esclavo de ese pecado. Y hay personas que dicen, ay, pues yo nada más
veo mujeres pero no las veo sin ropa, no. Es el deseo, el corazón. Y eres esclavo, estás siendo esclavo. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer ahora. La inmoralidad sexual es algo que se batalla ahorita tanto. O sea, tú ves a tu alrededor, vas a internet y gente, hay pastores de jóvenes que dicen que es normal ver pornografía. No. Y es como que el mundo está normalizando, tratando de ver eso como algo que no pasa nada. Dios es un Dios santo y quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Entonces, tenemos que estar tan alerta, tenemos que estar tan fuertes contra esta sociedad, y la forma en que podemos hacer es acercarnos a Dios. Dice, Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 5, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen a Dios. Tiene que haberla. No importa lo que te cueste la vida, tiene que haberla. Primera de Corintios 6:9. Bueno, el 11 dice: algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Puede ser que tú sigas batallando todo eso. Voy a seguir porque después voy a... Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Fíjense esto, tan importante. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. No se pertenecen a sí mismos. ¿Sabes cuál es el mandamiento número 1 en la Biblia satánica? La iglesia satánica tiene su Biblia y tiene sus mandamientos. Y yo no sé si tú te imaginas que son puros rituales y puros pentagramas. ¿Sabes qué es tan sencillo? Dice: haz lo que tú quieras. Ese es el mandamiento por el que se rigen los satanistas. Haz lo que tú quieras. ¿Y qué dice Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Todo lo que Dios te da, que lo hace puro, que lo hace santo, que lo hace bello, que lo hace para ti, el diablo viene y por abajo quiere retorcer exactamente lo contrario de lo que Dios dice. El diablo viene y quiere, él es verdad, el diablo es mentira, el diablo es el padre de la mentira. Dios dice: tú sé fuerte y valiente. El diablo dice: ten miedo. ¿Acaso? Siempre te pone duda. Y siempre es sigilosamente. No viene, es el satanismo, no. Él dice: haz lo que tú quieras. Y tú dices: pues mientras no lastime a nadie. Pero cuando tú haces lo que tú quieras, mira, eso es egoísmo. Dice Romanos 2:8: pero por el egoísmo rechazan la verdad para aferrarse. Y hay dos cosas aquí. Una es que no puedas salir de ese pecado, y otra es que no quieras. Hay personas que dicen: y es que Dios no me ayuda, es que ya le dije que me ayude y no me ayuda. ¿Ustedes creen que es justo eso? Es dejarle todo el trabajo a Dios y decir: pues si Él no me quita de la pornografía, pues yo no puedo. Ya le dije y no me ayuda. O del alcohol, o de la mentira. Cualquiera, no importa
lo que sea, el pecado es pecado. A veces tratamos de justificar de una u otra forma. Pero es que no le estoy haciendo daño a nadie. Ese es ¿cómo se dice? La mentira del diablo. Haz lo que tú quieras, mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que tú quieras. Y estás cayendo en lo que el diablo dice y completamente al revés de lo que Dios dice. Samuel y Saúl. Samuel viene, le dice a Saúl, ok, Dios dice que mates a toda esta tribu de Amalek porque ya, ellos fueron muy malos, quiero que mates a todos. Le dice ¿cómo se dice? Explícitamente, el ganado, las mujeres, los hombres, todo. Quiero que elimines todo, los bebés, sí, todo. Viene Saúl y mata a todas las personas, deja al rey vivo y deja todos los corderitos más gordos, deja todas las chivitas más mejores no existen, deja a todas las chivitas, a mejores chivitas, deja a todos lo bueno del ganado y regresa. Y Dios se da cuenta y Dios dice, ¿y saben qué Dios dice? ¿Ustedes qué creen que Dios dijo? Porque Saúl dijo esto: estos animales que yo voy a dejar vivos son para sacrificarle a Dios. Se los vamos a sacrificar a Dios, al final van a ser para Dios. ¿Ustedes creen que Dios estaba contento con eso? Ya Él dice que no. Sentido común, pensaría uno, pero creo que a todos se nos ha ocurrido eso. Y más cuando queremos justificar algo que no queremos dejar. Cuando queremos algo tanto, pero nada más tantito, Dios. Es lo último. Y mira, aquellos sí lo hacen. No todos son perfectos. Pero tú has sido lavado con sangre preciosa. Tú has sido purificado, santificado, justificado. Tú tienes un llamado tan específico. No eres como aquellos. Y cuando Saúl regresa y entrega todo esto, dice que literalmente Dios se entristece de haber llamado a Saúl rey. No dice que, ni siquiera dice que se enojó, dice se entristeció. Y dice que Samuel se puso a llorar toda la noche porque sintió el dolor que Dios sintió, porque su hijo Saúl le había fallado con un mandato tan sencillo. Y cuando Samuel viene y lo recibe y Saúl está tan feliz, mira, traje estos corderos para matarlos, para sacrificarlos para Dios. Y Samuel le dice, no obedeciste, Dios ya tiene otro para reemplazarte mejor que tú. Y Saúl empieza con desesperación, dice que lo agarra y trata de arrancarle el ¿cómo se dice? El suéter o yo qué sé, en aquel tiempo. Y le dice, es muy tarde, va y mata al rey. Trata de justificar porque no quiso. Saúl lo que pasó fue que quiso quedar bien con las personas y no con Dios. No hay un gris. ¿Hay un blanco o un negro? Hay un blanco o un negro y tú tienes que dejar de ser ese gris. Ahora, yo he estado en ese lugar donde quieres y quieres y quieres. Y hubo un tiempo que no quería entregar eso. Pero cuando decidí entregarlo, sentía que no podía. Hay un hombre que se llama John Bevere, no sé si lo conocen él. Es un predicador evangelista bien conocido y él lidiaba mucho con la pornografía por muchos años. Él estaba ya en liderazgo, era pastor y todo, y no podía dejar la pornografía, no podía. Y decía él que oraban por él y venían y le echaban agua bendita y lo bendecían y no podía. Entonces él escribió un libro increíble que de veras les recomiendo. Si ustedes bajan en su celular la app que se llama Messenger, ahí viene ese libro, se llama Matando la Kriptonita.
Y, y para mí ese libro me cambió la vida completamente. Fue un antes y un después. Y dice, él dice esto: sabiendo tú que morí para liberarte en esa cruz. O dice, ¿por qué alguien no puede ser libre? Dice, yo no podía porque estaba temeroso de que el pecado de lujuria me alejara del ministerio que Dios me ha llamado a hacer. Estaba enfocado en mi pena, mi lamento, pensando que mi pecado me iba a descalificar. Pero entonces Dios le habló y le dijo, sabiendo tú que morí para liberarte en esa cruz y que odiaste participar en cualquier cosa que me pudiera pasar, que me pusiera en esa cruz, perdón, el enfoque de tu tristeza estuvo en mí. Mi papá tenía una forma tan peculiar de hablarme. Yo no sé si a ustedes les daban chanclazo cuando eran niños, pero como que casi siempre hay uno bueno y uno malo. Juegan el policía bueno y el policía malo. En mi casa mi papá era el policía bueno y mamá era la policía. No le digan cuando venga. Mi mamá era la policía mala. Edición, por favor. Y mi mamá nos daba duro y maldiciones y esto y lo otro y castigados. Y mi papá se ponía de rodillas a la altura, porque en algún tiempo fui chiquita. Se ponía a mi altura y me decía, hija, lo que hiciste lastimó mi corazón. Hija, lo que hiciste no es lo mejor para ti. Lo que hiciste me decepcionó. ¿Y saben qué yo hacía? Yo me agarraba a llorar. Yo decía, no lo vuelvo a hacer, papá, lo prometo, lo juro por mi vida. Y a mi mamá yo decía, de puro coraje, lo volvías a hacer de puro coraje para vengártela, ¿no? Pero con mi papá no podía hacer eso. Yo le producía tristeza a mi papá. ¿Are you kidding me? Y eso me rompía a mí el corazón tanto como a él. Yo no sé cómo ves a Dios, pero mira esto, 2 Corintios 7 del 9 al 10. Y quiero que escuches con detenimiento. Dice, pero ahora estoy contento, es Pablo hablando a la iglesia, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Cada vez que tú pecas, lo que pasa es que tienes que recordar que Dios estuvo en esa cruz por ese pecado que tú estás haciendo. ¿Por qué quieres lastimar al Rey? ¿Por qué al cometer pecado una y otra vez sigues entristeciendo aún su corazón? Sigues entristeciendo aún su corazón. No creas que no la lastima. Esa tristeza que Dios te da tiene que traer un cambio. Es una tristeza santa, digamos. Es una tristeza que trae libertad. No dejes de pecar, no dejes ese pecado por el qué dirán los demás, ni por quedar bien con los demás, ni porque si se enteran qué va a pasar, porque eso no es un arrepentimiento genuino. La verdadera libertad viene cuando dejas de pecar porque sabes que Jesús murió por darte libertad y al pecar estás negando eso.
Estás negando la libertad que ya Dios te dio. O te da tristeza pensar en Jesús siendo crucificado. Dice la tristeza, ahí mismo en 2 Corintios 7, 9, 10, la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Pero la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Cualquier otra tristeza es autojuicio. ¿Cuántas veces has fallado? No, ya no voy a poder seguir siendo cristiano. Otra vez le fallé a Dios. Es autojuicio. Soy tonto, no valgo la pena, le volví a fallar. Ese autojuicio momentáneo no te va a llevar al arrepentimiento. Es una, como dice, pity party. Pero la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que te lleva a la salvación. La confesión de tu pecado tiene que ser específica, no sin intención de volver a batallar contra el pecado y de seguir batallando y decir, Dios, perdóname, yo sé que lo voy a volver a hacer. No. Dios, perdóname, pero yo sé que soy débil y voy a volver a caer. No. Dios, no lo voy a volver a hacer porque cada vez que lo hago estoy lastimando tu corazón. Basta. No puedo, no quiero. Necesito llegar al arrepentimiento. Dios, no puedo volver a ponerte en esa cruz. No. Dios. Dice Jonás 3, 7 y 8, clamen con fuerza. Vuélvase cada uno de su mal camino. Vuélvase, regresa, no más. Algo que siempre vamos a estar lidiando en esta tierra es el pecado. Pero hay, ¿cómo se dice? Batallas, strongholds, fortalezas, que no tienes que ser esclavo al pecado, a un pecado específico. No tienes que ser esclavo a la pornografía, no tienes que ser esclavo a la mentira, no tienes que ser esclavo a esos pensamientos de lujuria, no tienes que ser esclavo al pecado. Sí, vamos a vivir todo este tiempo con esta carne, que yo ya quiero mi cuerpo nuevo, Señor. Últimamente se la pasa diciendo, ya quiero ir con Jesús, ya quiero ir con Jesús, ya quiero estar con Él. Y decimos, yo también. Pero mientras estemos en esta carne, en esta mente, vamos a seguir batallando. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Que ya estuvo todo este tiempo, vas a estar batallando. Pero ¿quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Y quién la va a hacer? Él. Dios, gracias. Tú ya hiciste todo, ya pagaste todo. Yo no tengo que vivir más atado ni esclavizado a un pecado. Puedo ser libre. Puedo ser libre. ¿Puedes creer eso? Y para mí fue algo como que yo tenía muchos sueños de muy extraños, de índole sexual, muy extraños. Y cuando vimos ¿cómo se llama? De libertad en Cristo, el material de libertad en Cristo, me di cuenta que eran ¿cómo se dice? Demonios también, que venían a meterte esas cosas. Toda cosa que sea perversión sexual, que sea algo fuera de lo normal, fuera del matrimonio, no viene de Dios, ni tampoco viene de ti mismo. Son cosas que son externas. ¿De dónde viene todo eso? Y muchas veces lo que hacemos es callarnos, porque sobre todo las cosas sexuales dan mucha vergüenza. Son las cosas que más avergüenzan. Tú puedes decir yo miento como si nada, pero no puedes decir veo pornografía o yo qué sé. No es tan sencillo confesar, pero no puedes
seguir en ese ciclo. No tienes que seguir. Es una esperanza tan viva, tan real, que solamente tenemos que agarrarle y decir, realmente Dios, para mí es ¿cómo se dice? Segunda de Corintios 7, del 10 al 11, del 9 al 10. Me cambió la vida porque yo veía a mi papá, y mi niñez y cómo lo hacía llorar. Y yo decía, Dios, estoy haciendo lo mismo contigo. Y no quiere decir que ya la tenemos toda ganada, cuando vences toda esa esclavitud. Yo he vencido toda esa esclavitud y por la sangre de Jesús he vencido toda esa esclavitud. Y mira, si todas las batallas, si tú sigues lidiando con esas cosas y no peleas, tus hijos van a tener que pelear esas batallas. Más vale que te pongas pilas y venzas, porque si tú no vences contra esos espíritus, tus hijos van a estar peleando esos espíritus. Y tú lo que menos vas a querer es que sigan esas cosas en tu familia. No quieres. He vencido esas cosas en lo personal, pero mira lo que yo tengo que hacer cada día y cada vez que me pongo en oración. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y este era un David, que tú ves a David y es un adorador de adoradores, pero él ya había caído en pecado. Y por eso tiene que tener tanto cuidado. Dios, examíname, porque yo no confío en mí mismo. Y Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a seguir sacando cosas con las que tienes que lidiar: orgullo, mal temperamento, falta de dominio propio, falta de honor. Hay tantas cosas. ¿Qué es por qué Dios quiere hacernos libres y que vivamos en libertad? Porque Él quiere habitar en esa casa. Tú eres su casa. Quiere sanarte. Quiere sanarte. Cierra tus ojos y empieza a clamar al Rey de Reyes esta mañana. Y quiero que hagas tuyo este Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ahora mismo, ¿qué tú tienes que entregarle al Rey? ¿Qué tú tienes que entregar? ¿Qué pecado no te deja avanzar? ¿Qué pecado te distrae de su presencia? ¿Qué pecado te tiene en esclavitud? ¿Cuál es ese espíritu familiar, demoníaco, que viene y te atormenta? ¿Qué es? Ayúdanos, Señor. Vamos a dar espacio al Espíritu Santo. Lidiar con eso ahora mismo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora mismo, Señor, queremos ser esa casa de oración. Queremos ser, Padre, esa novia blanca, vestida de blanco. Somos nación santa, Padre, pueblo escogido, Señor. Pueblo escogido, Señor. Padre, ¿qué es
Enséñanos ahora mismo, Espíritu Santo. Revélalo, sácalo, Señor, ahora mismo, porque queremos enviarlo hasta el fondo de la mar, Padre. Oh, por tu sangre hemos vencido, Señor. Tú ya pagaste, papá. Danos esa tristeza que trae el arrepentimiento. Danos esa tristeza, Padre, por lastimar tu corazón. No más. No queremos lastimarte, Dios, como Saúl lo hizo. No queremos lastimar tu corazón, Señor. No queremos que duela cada vez que hacemos lo malo, Señor. Queremos buscar esa santidad, Señor. Queremos buscar esa santidad, caminar de la mano contigo, Señor, y que tú nos lleves, Señor, de victoria en victoria, Padre. Oh, revélanos ahora mismo, Señor. ¿A qué somos esclavos, Señor? Ahora mismo, Padre. Dale lugar al Espíritu Santo en tu vida ahora. Enfócate en el Rey. Dile, Dios, Espíritu Santo, examíname. ¿Qué es, Señor, lo que no te está agradando, Padre? Aquellos que lo aman, lo obedecen. Obedecen sus mandamientos. Queremos acercarnos más a ti y amarte cada vez más. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor. Puedes poner adoración, amor. Te necesitamos, Señor. Quiero que tengas espacio y libertad. Si tú quieres ponerte de rodillas, si tú quieres que alguien oremos por ti, pero quiero que realmente entregues eso que quieres entregar. En el nombre de Jesús. Padre, trae libertad a este lugar, Señor. Libertad, Señor. Trae libertad, Señor, a cada uno de nosotros ahora mismo, Padre. Que te entreguemos todo. Todo aquello, Señor, que nos estorba, que no te agrada, que está impidiendo, Señor. Todo aquello que es disgusting en tus ojos, papá. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te necesitamos.